Somos Andrés Crespo y Ricardo Robles. Vamos a hablar sobre las coordenadas cilíndricas, esféricas y polares. Yo les voy a hablar un poco de lo que son las coordenadas cilíndricas. Nosotros sabemos que las coordenadas cartesianas inicialmente son compuestas de dos planos, en dos dimensiones, es decir, X y el eje vertical Y, al que llamamos eje de abscisas y el eje de ordenadas. Si lo movemos esto a una tercera dimensión, añadiéndole un tercer eje, ejemplo, el eje Z, podemos decir que el sistema de coordenadas cartesianas consta de X, Y, Z. Ahora, mediante conversión por las coordenadas polares, podemos deducir que existen unas coordenadas llamadas cilíndricas, las cuales son una triple ordenada que consta de los valores de R, θ y Z, siendo R y θ la proyección en el plano XY. Ahora, nosotros manejamos R como radio y θ el ángulo que ha de formar en lo que correspondería a nuestra asunción de donde pertenecía el eje X originalmente. Y el eje Z no va a cambiar, es la coordenada Z habitual del plano cartesiano que ya conocemos. En este diagrama podemos observar lo siguiente. Tenemos nuestro conocido plano cartesiano en tres dimensiones, conformado por X, Y y Z. Ahora, analizando, tenemos un vector E, que va a ser nuestro radio, el cual tiene sus proyecciones o componentes en eje X y eje Y. Como nos podemos dar cuenta, dicho vector con el eje X tiene un ángulo, al cual estamos anotando como θ. Suponiendo que nuestro punto X, Y, Z, su proyección transformándola a coordenadas cilíndricas pasaría a ser E, θ, Z. ¿Por qué? Porque nosotros cuando analizamos un plano que tiene coordenadas constantes, digamos X es igual a C y no tiene ninguna otra coordenada que afecte en Y o Z, nosotros tenemos un plano que desde la perspectiva parecería de esta manera. Si fuera Y igual a C, de esta manera, Z igual a C, de esta manera. De manera que nosotros podemos visualizar una especie de cuadrado si sumamos cada plano. En el caso de las coordenadas cilíndricas, nuestro plano va a tomar la forma de un cilindro, de ahí viene su nombre, teniendo el radio, una altura, y el ángulo solo es para denotar en qué posición se encuentra, debido a que si nosotros agarramos un plano y lo giramos sobre su eje, vamos a formar un cilindro perfecto. Ahora, para cómo manejamos las coordenadas cilíndricas sabiendo las coordenadas cartesianas, podemos hacer este cambio de cilíndricas a cartesianas y viceversa. Por lo que, analizando el diagrama que tenemos, podemos deducir que X va a ser igual al radio por el coseno del ángulo que ha formado. Y ha de ser igual al radio por el seno del ángulo. Esto lo deducimos por el teorema de Pitágoras, debido a que aquí, si pueden observar, se forma un triángulo. Finalmente, como se mencionaba anteriormente, el eje de coordenadas Z es el mismo que el del plano cartesiano, por ende no hay cambio alguno. Ahora, podemos convertir y deducir como la base de un cilindro es un círculo, la ecuación general de un círculo. Es decir, el radio cuadrado es igual a X cuadrado menos Y cuadrado. Ahora, para encontrar el ángulo, nosotros sabemos que la tangente de un ángulo es igual al opuesto sobre el adyacente. En nuestro caso, Y sobre X. Y como se mencionaba y se va a seguir manteniendo, Z es igual a Z. El uso de coordenadas cilíndricas habitualmente se usa más en campos de físicas, cuando se habla del movimiento de cargas eléctricas y de los condensadores que van a almacenar estas. Ahora, para continuar, vamos a poner unos ejemplos de cómo funcionan las conversiones de coordenadas cilíndricas a cartesianas y viceversa. En este ejemplo nos dan coordenadas de tipo cilíndricas. Tenemos un radio, un ángulo y un ángulo. Y nos pide convertirlas o expresarlas en coordenadas cartesianas, es decir, X y Z. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente: identificar qué elementos tenemos. Tenemos un radio, tenemos un ángulo. Ahora, como ya conocemos, podemos decir que el valor de X va a estar dado por R coseno del ángulo. Reemplazando en dicha fórmula tenemos que el radio es 4 por
coseno de 2 pi tercios. Nosotros directamente con esa calculadora hemos de conseguir que tiene un valor de -2. Proseguimos. Ahora busquemos el valor para y, que viene a ser lo mismo. El radio por, en este caso, seno del ángulo, y reemplazando. Nos queda 4 por el seno de 2 pi tercios. Esto es igual a 2 raíz de 3. Finalmente, nos falta encontrar el valor para la coordenada z, pero por teorema sabemos que el valor de z no va a cambiar, así que z es igual a -2. Ipso facto nos queda que nuestro punto x y z va a ser el siguiente: -2 para x, 2 raíz de 3 para y -2 para z. Para nuestro siguiente ejemplo vamos a verificar dónde se encuentra el punto E en un plano cilíndrico. Ahora, nosotros ya conocemos aquí el valor del radio. Nuestro ángulo θ vale 30 y la altura va a valer 4. Entonces, si tenemos en un plano cartesiano de coordenadas x, y, z, vamos a decir lo siguiente. Nosotros conocemos el valor del radio, entonces 5 al cuadrado tiene que ser igual a la suma de x al cuadrado más y al cuadrado. Podemos verificarlo directamente el radio, pero para hacerlo más preciso es mejor tener los valores en x y y, sobre todo si vamos a verificarlo en un plano cartesiano. Lo siguiente que sabemos es que la tangente de 30 grados es igual a los valores de y sobre x. Nuestro valor de z no va a cambiar, es 4, lo vamos a anotar directamente. Nosotros, operando esto, podemos deducir que es igual a raíz de 3 sobre 3. Lo que podemos hacer es despejar una de las variables. Por comodidad vamos a despejar y. Esto nos queda lo siguiente, que y va a ser igual a raíz de 3 sobre 3 por x. Reemplazamos este valor en la ecuación anterior y tenemos que 25 es igual a x cuadrado más, reemplazamos el valor de y, que es raíz de 3 sobre 3 por x, todo esto al cuadrado. Operando, nos queda aquí 25 más x cuadrado más regla de exponentes. Podemos repartir el exponente a cada miembro de multiplicación. En este caso tenemos una fracción, por ende podemos repartir dicho exponente tanto al numerador como al denominador. Por ende, el cuadrado con la raíz cuadrada se elimina, nos queda 3 sobre 3 al cuadrado, 9 por x al cuadrado. Ahora vamos a sumar lo siguiente. Como ambos son mis dos términos, nos queda que 25 es igual a operación de fracciones. Eso es un 1 sobre 1. Denominador común, 9. Arriba nos queda 9 más 3, 12. X al cuadrado. Podemos simplificar lo siguiente. Sacamos terceras a cada miembro. Arriba nos queda 4 y aquí 3. El 3 podemos pasarlo a multiplicar y nos queda 3 por 25 es 75. Igual a 4 veces x cuadrado. Podemos pasarlo a dividir y sacar raíz. Nos va a quedar lo siguiente, que x es igual a más menos, tener la comprensión de que las raíces pares siempre van a tener el signo positivo y negativo,
de 75 cuartos. Reemplazamos este valor para hallar y. Nos queda que y es igual a raíz de 3 sobre 3 por el valor que hemos encontrado. La raíz de 75, estoy repartiendo la raíz, porque la raíz de 4 sí existe y es un entero, 2. Ahora también podemos decir lo siguiente, que 75 es como decir 3 por 25. Esto dentro de la raíz nos va a quedar lo siguiente. Raíz de 3 sobre 3 por 3 dentro de la raíz. 25 sí tiene raíz cuadrada, 5, lo vamos a anotar por delante, sobre 2. Multiplicamos ambos términos. Nos queda raíz con raíz, se elimina. 5 por 3, 15. 3 por 2, 6. Que el valor de y es igual a 15 sextos. Podemos simplificarlo. Le sacamos tercer 3 a cada uno. Nos queda abajo 2 y arriba 5. Y finalmente nos sale que el valor de y es 5 medios. Podemos encontrar dichos puntos en nuestra gráfica. Sabemos que el valor de y es 5 medios, que es alrededor de 2.5. Aquí. Y el valor de x es la más o menos raíz de 75 cuartos. Lo manejemos con el valor positivo. Eso nos da un aproximado de 4.33, que es más o menos por aquí. Ahora, pegándonos los componentes, podemos hallar el punto en el que se encuentra. Y este es el valor de nuestro radio, o la forma de nuestro radio. Y el ángulo que ha formado aquí es de 30 grados. Finalmente vamos a dibujar donde se encontraría el punto. Ya tenemos la proyección en el plano, así que únicamente le añadimos la altura que debe tener. Y finalmente nuestro punto R se encuentra ahí. Yo voy a hablar de las coordenadas esféricas. En un sistema de coordenadas esféricas, un punto P en el espacio está representado por la tricoordenada de ρ, teta y phi, donde ρ es la distancia entre el punto y el origen, donde ρ tiene que ser diferente de 0 ya que es una distancia. Teta es el ángulo que describe la ubicación de la ubicación y coordenadas cilíndricas, como ya explicó mi compañero, es el ángulo que se tiene. Phi es el ángulo que forma el eje Z positivo y el segmento de la línea de nuestro origen y el punto P, donde, bueno, O es el origen y P y phi está en el conjunto de 0 a pi. Es decir, que phi puede tener valores entre 0 y 180. En el siguiente gráfico, aquí se explica más visible cómo se pueden llamar esas coordenadas esféricas y cómo se las puede denotar. Aquí tenemos ρ, que es la distancia desde nuestro centro hasta el punto que tenemos. Tenemos phi, que es el ángulo que forma entre el eje Z con nuestro punto, con nuestro ρ. Tenemos el ángulo teta, que es el ángulo que se forma entre el eje Z, al igual acá. Ya, conversión de coordenadas esféricas a cartesianas. Aquí tenemos la siguiente igualdad, que x, el eje, la coordenada en x va a ser igual a ρ por seno de phi por coseno de teta.
tenemos que y va a ser igual a phi, rho, seno de phi por seno de teta, y z va a ser igual a rho por coseno de phi. Ya, ahora, lo que acabo de explicar fue de convertir coordenadas esféricas a cartesianas. Ahora, la inversa de cartesianas a esféricas, podemos decir que ρ al cuadrado es igual a x al cuadrado, el eje que tenemos en x al cuadrado, más el eje que tenemos en y al cuadrado, más el eje que tenemos en z al cuadrado. También se puede decir que la tangente del ángulo θ es igual a la coordenada que tenemos en y sobre la coordenada que tenemos en x. También podemos decir que phi es igual al arcocoseno de nuestra coordenada en z sobre la suma, la raíz de la suma de los cuadrados de los componentes que tenemos en x, en el eje x, en el eje y y en el eje z. Ahora, para convertir coordenadas esféricas a cilíndricas tenemos que el radio va a ser igual a ρ por el seno de phi. El ángulo θ va a seguir siendo el mismo ángulo ya que es una circunferencia y el otro subsiguiendo tiene el radio, es lo mismo. La coordenada en eje z va a ser igual a ρ por coseno de phi. Ahora, para convertir las coordenadas cilíndricas a esféricas tenemos que ρ va a ser igual a la suma, la raíz de la suma de los cuadrados de el radio más el componente que tenemos en el eje z. Θ va a seguir siendo θ. Y phi va a ser igual al arcocoseno de nuestro componente que tenemos en z sobre la raíz de la suma de nuestro componente, que es el radio al cuadrado, más el componente, el eje z que tenemos. En el siguiente ejemplo nos está pidiendo convertir el siguiente punto esférico a coordenadas cartesianas, es decir, en el plano x, y, z. Dado el punto P, primer componente 8 raíz de 2, segundo componente 225 grados, tercer componente 30 grados, en coordenadas esféricas, determinar las coordenadas de P, es decir, el mismo punto, en coordenadas cartesianas. Ya, como vimos lo anterior hace rato, sabemos el orden de los componentes, es decir, el primer componente es ρ, el segundo componente es θ, el tercer componente es phi. Ahora, para la gráfica, nosotros vemos que phi es el ángulo que forma ρ con el eje z, es decir, 30 grados. El desplazamiento del eje z va a ser de 30 grados, pero tenemos que darnos cuenta que θ es el ángulo que comprende la distancia de acá, más o menos, por así decirlo, de x, o sea, la distancia el ángulo que forma nuestro punto con el eje x, es decir, 225 grados, que sería más o menos por acá. Es decir, va a dar más o menos una vuelta así, de 225 grados. Como sabemos que va a estar en este octante, que es el tercer octante, ahí ya podemos darnos cuenta de que phi va a estar girando hacia la izquierda. Entonces, va a formar ...30 grados con el eje Z.
Teniendo ya la gráfica casi hecha, nos damos cuenta que esto es nuestro RO. ¿Qué quiere decir? Que esto es 8 raíz de 2. Ahora, para convertir las coordenadas, tenemos el siguiente formulario que dice que x va a ser igual a rho, que en este caso es 8 raíz de 2. 8 raíz de 2. Por el seno de phi, que es 30 grados, por el coseno de θ. Eso nos va a dar que x es igual a menos 4. Ahora, para y, tenemos que y es igual a rho, es lo mismo, 8 raíz de 2 por seno de pi, seno de 225. Y esto nos da igual menos 4. Ahora para z es igual a lo mismo, rho es 8 raíz de 2 por coseno de phi, que es 30 grados. Z es igual Ahora podemos decir que ya hemos llegado al punto. P va a ser el componente en x menos 4, coma el componente en z en y menos 4 y el componente en z. Ya hallamos los puntos en el eje X, eje Y, eje Z. Interpretándolo, sería el primer componente en el eje X es negativo, entonces viene siendo en este punto. La interpretación del punto en el eje Z, en el eje Y, es menos 4, lo mismo, acá. Y la altura, el componente en el eje Z, es acá. Entonces, interpretándolo, segmentando las líneas y la intersección del eje X con el eje Y nos da el siguiente punto. El eje Z nos da acá. Entonces, al origen, el punto nos da rho. Gracias. Bueno, las coordenadas polares. Para hallar la coordenada polar, primero tenemos que tener una coordenada definida en el plano cartesiano de eje X y Y. Tenemos un punto definido en el plano XY. Para hallar las coordenadas polares tenemos que saber que R va a ser la coordenada radial o la longitud que
tenemos entre nuestro punto definido en X y Y con el origen. Y la coordenada angular es el ángulo que tenemos entre nuestro eje positivo X hasta la longitud o nuestro vector que tenemos nuestro punto con la coordenada radial. Ahora, para encontrar los puntos, tenemos que coseno de θ es igual al componente X sobre la longitud o la coordenada radial. Y despejando X, tenemos que X es igual a la longitud de la coordenada radial por el coseno de θ, y ese es nuestro componente X. Para Y, tenemos la siguiente fórmula, que seno de θ es igual a Y sobre R. Para entender más esto, sabemos que aquí, teniendo este punto, forma la siguiente figura, que es un triángulo rectángulo. Y las siguientes fórmulas están constituidas y verificadas por el teorema de Pitágoras, y es un triángulo rectángulo, donde R es la hipotenusa, θ es el ángulo que tenemos. Entonces, tenemos que seno de θ es igual a Y sobre R. Y, en este caso, C es cateto opuesto sobre hipotenusa. Nuestro cateto opuesto es la altura Y. Y R es la hipotenusa, entonces por eso R va abajo. Despejando, Y es igual a la longitud o la hipotenusa o la coordenada radial por el seno de nuestro ángulo θ. Ahora, para encontrar la longitud de nuestra coordenada radial, es lo mismo que el triángulo, que el teorema de Pitágoras en el triángulo rectángulo, que dice hipotenusa es igual a la suma, hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, nuestra hipotenusa R de coordenada radial al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, es decir, nuestro componente en X al cuadrado más nuestro componente en Y al cuadrado. Ahora, tenemos la siguiente igualdad: tangente de θ es igual a nuestro componente en Y sobre nuestro componente en X. Ahora, ya conociendo lo que son las coordenadas polares, tenemos que tomar en cuenta algo, que cada punto del plano tiene un número infinito de representaciones en coordenadas polares. Sin embargo, esto no se va a cumplir de manera viceversa, es decir, que cada punto del plano polar solo ha de tener una representación en el sistema de coordenadas cartesianas. Ahora, lo que tenemos aquí es la representación de cómo se ve un plano polar. Tenemos un eje polar que vendría a ser similar a lo que era nuestro eje X positivo y diferentes subejes, si podemos llamarlos, y cada uno está representado por los ángulos. Los principales son los ángulos notables, es decir, 30, 45, 60 y 90, y se continúa hasta 180 grados, representado por pi, 270, 3 pi medios, dando una vuelta final, o llegando a 0, o 2 pi. Es por eso que decimos que nuestra coordenada angular está delimitada por el conjunto de 0 a 2 pi, cerrado. Ahora, nosotros podemos asumir que si tenemos una función y que es igual a f de x, es decir, dependiente de x, la podemos convertir a una función en la que el radio ha de ser dependiente de la coordenada angular. Eso nos permite dibujar y representar diferentes figuras geométricas. Por ejemplo, hay figuras que podemos representar que se ven de esta manera. O los cardioides, que se nos dificultaría su representación en el plano cartesiano. Es por esto que las coordenadas polares son útiles. Ahora, un ejemplo. Nos dan dos puntos. El primer punto está en coordenadas cartesianas, es decir, con valores para X y para Y. Y nos pide que lo convirtamos a coordenadas polares, de coordenada radial y angular. Nuestro segundo punto, en cambio, tiene coordenada radial y coordenada angular. Y nos piden
se vería en coordenadas cartesianas. Para el punto P, lo que vamos a hacer es seguir las fórmulas que tenemos. Sabemos que X va a ser igual al radio por el coseno de θ. Y que Y va a ser igual a el radio por el seno de θ. Esto nos va a ayudar mucho para encontrar lo que es directamente el punto Q. Lo reemplazamos directamente en las fórmulas. Sabemos que el radio vale 4 por el coseno, y en este caso por el seno de 2 tercios. Esto lo podemos poner en la calculadora de manera directa y nos va a hacer lo siguiente. Que para el valor de X es menos 2 y para el valor de Y va a ser igual a 2 raíz de 3. Finalmente podemos deducir que nuestro punto Q ha de ser igual a las coordenadas menos 2 para X y 2 raíz de 3 para Y. Ahora vamos a proseguir con lo que es el punto P. Conocemos que el radio al cuadrado tiene que ser igual a la suma de los cuadrados de los valores en X y Y. Como conocemos los valores en X y Y, eso nos faltaría el radio. Entonces despejamos el cuadrado y lo pasamos como raíz. Nos queda que el radio va a ser igual a la raíz de, para X tenemos menos 8, que al cuadrado vendría a ser 64, más Y al cuadrado, menos 8, al cuadrado 64. Esto nos queda que es igual a 8 raíz de 2. Ahora, para hallar el ángulo, tenemos la siguiente identidad, que tangente del ángulo ha de ser igual al opuesto, en este caso el valor de Y, sobre el adyacente, X. Esto lo transformamos. Como solo nos interesa el valor del ángulo, la tangente pasa a ser antotangente. De los valores en Y, menos 8 sobre menos 8. Esto ha de ser igual 45 grados. O lo podemos representar en radianes, que vendría a ser igual a pi cuartos. Es decir, que nuestro punto P tiene coordenadas polares de 8 raíz de 2, pi cuartos.